Martes 20 de octubre del 2020. Conozco las civilizaciones agrícolas. Después de que el ser humano vivió durante miles de años como nómada, dependiendo del clima y de los recursos naturales que recolectaba, descubrió la agricultura, domesticó animales y se volvió sedentario en algunas partes del mundo. Las poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos de Asia, África y el mar Mediterráneo desarrollaron técnicas de riego que favorecieron el aumento de la productividad agrícola, lo cual se reflejó en el crecimiento de la población, la especialización de los artesanos, el comercio a larga distancia y el surgimiento de los primeros gobiernos asentados en las ciudades. En esas condiciones surgen las primeras civilizaciones, la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, la cultura india y la cultura china. La primera civilización agrícola floreció en Mesopotamia, actualmente Irak, hacia el año 4000 a.C. Las civilizaciones egipcia e india, ambas, se desarrollaron hacia el año 3000 a.C. y la China cerca del año 2200 a.C. En las costas e islas del mar Mediterráneo surgieron dos civilizaciones, Grecia, que se desarrolló hacia el año 2000 a.C., y Roma, que se desarrolló a mediados del siglo 8 a.C. Estas civilizaciones se establecieron cerca de los ríos, la civilización egipcia en el río Nilo, la civilización mesopotámica entre los ríos Tigris y Éufrates, la civilización hindú en el río Indo y la civilización china en el río Yangtze-Kiang y Huanghe. Estas civilizaciones compartieron algunas características, como la agricultura de riego a gran escala, la construcción de grandes ciudades, el uso de un sistema de escritura y gobiernos centralizados en una figura política. Igual aportaron conocimientos tecnológicos y culturales que perduran hasta nuestros días. Las culturas y las civilizaciones agrícolas se desarrollaron en los siguientes años. Mesopotamia en el 4000 a.C., Egipto en el 3000 a.C., India en el 3000 a.C. también, China en el 2200 a.C., Grecia en el 2000 a.C. y Roma en el siglo 8 a.C. Las primeras civilizaciones surgieron en los márgenes de los grandes ríos de Asia y África, debido a que ahí se encontraban suelos fértiles y estaban cerca del agua. Entre los ríos Tigris y Éufrates se fundó Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos. Junto al Nilo, uno de los ríos más largos del mundo, se asentó la civilización egipcia, que aprovechó el río para el riego y la navegación. Por su parte, la civilización india se desarrolló en la ribera del río Indo y la China alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. La producción agrícola favoreció el crecimiento de la población y se establecieron clases sociales, artesanos, comerciantes, sacerdotes, guerreros y administradores, que se concentraron en las ciudades construidas. Se constituyeron estados, alianzas, guerras, imperios y las primeras civilizaciones agrícolas. Mesopotamia fue ocupada por diferentes pueblos que fundaron reinos y ciudades. Esta civilización inventó la escritura cuneiforme. Se llama así porque está en forma de cuña o triángulo. También destacó el código de Hammurabi, la medicina, el minuto, los ladrillos de lodo, el vidriado en color, la jardinería y el betún para asfaltar. Egipto fue unificado bajo el mando del primer faraón y sus descendientes gobernaron mediante dinastía. Construyeron grandes pirámides para albergar sus tumbas, debido a que los rituales fúnebres eran muy importantes para ellos. Desarrollaron técnicas para momificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el río Nilo.
En las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, ubicadas en el valle del río Indio, en la India, se construyeron drenajes y baños públicos antes que los de la Roma antigua. Las obras y los múltiples inventos de la civilización china, entre los que destacan el arado de hierro, la carretilla y las máquinas sembradoras, además de la brújula, el papel, la pólvora y la seda. Aunque ocuparon diferentes territorios, las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China compartieron características en común. Las sociedades se dividían en jefes religiosos y militares, y después de ellos estaban los subordinados, los artesanos, campesinos y esclavos. Su gobierno era centralizado o se centralizaba en una figura de rey o emperador. Las grandes civilizaciones agrícolas inventaron la escritura, desarrollaron matemáticas y astronomía para saber cuándo sembrar y cosechar, obras hidráulicas y civiles, comerciar y hacer otras actividades cotidianas. Inventaron la rueda y le dieron varias aplicaciones. Diseñaron tecnologías para aprovechar en los sistemas de riego, los canales de los ríos, la arquitectura, la metalurgia, para elaborar herramientas, utensilios y adornos. Sus conocimientos médicos incluían algunas cirugías y herbolaria, y crearon esculturas, pinturas y obras literarias de gran valor artístico. La religión en estas civilizaciones agrícolas era politeísta, es decir, su culto era a varios dioses, como dioses de la fertilidad, de la fatalidad, y los representaban a través de figuras mitológicas, como animales y astros.